luego ya me das mi tiempo, ¿ok? Vamos. Ok, ok, saludos. Date una oración, John. Una ¿Me permite, oración de 2 minutos. me permite Selen? Adelante. Ok, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, Señor, por este precioso momento de compartir, Señor, las enseñanzas de tu libro sagrado, Señor. Ministranos a cada uno de nosotros, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrándonos, Señor, de ese poder, de esa bendición de lo alto, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Empezamos los hermanos. Saludos a los hermanos. Empezamos el debate. Repito, el tema principal es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El participante Julio Quevedo está bajo la argumentación de Jesucristo es divino. El participante Selvin Cruz dice que no es divino, es un hombre como nosotros. Ese es en sencillo. Cada uno tendrá cómo argumentar. El acuerdo es no poner adjetivos. Se tiene que retirar si a alguien se le escapa el adjetivo. El respeto mutuo, ojo, y se va a dar tiempos de gracia. A cada uno, cuando le toque sus tiempos de explicación, de refutación, de contrarrefutación, les voy a avisar 1 minuto antes de terminar. Y luego, cuando toca las preguntas, cada 30 segundos antes de terminar sus 2 minutos de respuesta, les voy a estar avisando. Por favor, les voy a agradecer siempre el respeto mutuo. Empezamos con el participante Selvin Cruz. Tienes 12 minutos para tu presentación. Adelante, Selvin. Muy bien, ¿se me escucha bien, John? ¿Se me escucha bien, verdad? Clarito. Ok. Gracias a todos por estar acá nuevamente. Mi nombre es Selvin Cruz, soy predicador unitario bíblico. Y pues, para comenzar en este debate, quiero hablar de la palabra deidad o la palabra divinidad. En inglés, deity o divinity. Solo está 3 veces en el Nuevo Testamento. En la Biblia más popular, que es la Biblia King James en inglés, está 3 veces. Y voy a nombrar en qué lugares está. Está en Hechos 17:29, ahí es donde la traducen. Romanos 1:20 y Colosenses 2:9. En cada uno de estos versículos se usa la palabra griega ligeramente diferente. No es la misma palabra, pero al traducirla al español la traducen por divinidad o la traducen por deidad. Y aquí vamos. Voy a revisar Hechos 17:29. Es donde dice, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura o arte de imaginación de hombres. Esta palabra que encontramos aquí es la palabra thetos o thaios. La palabra thaios. Y el esquema de uso bíblico, ¿cómo la usaban para diferentes divinidades los griegos. Eso es de la manera como la usaban los griegos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar hablando de que en el propio interlinear le agregan que la divinidad se aplica a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre, y lo descarado todavía le ponen que se aplica para la Trinidad. ¡Wow! Pero vamos a revisar el contexto para ver si la palabra deidad en Hechos capítulo 17, versículo 19, Pablo se la aplica al Padre o a Jesucristo. Eso es lo que vamos a investigar en este momento. Hechos 17, versículo 3, comienza diciendo, explicando y demostrando que era necesario que el Mesías, ya mencionó al Mesías, Hechos 17, padeciese. Y después dice que resucitase de los muertos y no menciona al Padre. Ahí menciona a Jesucristo directamente. Pero no dice que Jesucristo es Dios. En Hechos 17:6, viendo el contexto, también vuelve a aparecer otro problema que había en la ciudad de Tesalónica. ¿Y qué creen? El problema no era discutiendo si Jesús era Dios. El problema aquí era que decían que había otro rey. Y esto era en contra del César. No estaban diciendo que Jesús era Dios. El problema que había era con los judíos, que los acusaban de andar diciendo que había otro rey, pero ellos decían que el rey era el César. Luego Pablo es llevado por los discípulos a Tesalónica y en el versículo 10, noten, en el versículo 10 es cuando Pablo llega a Atenas. En el versículo 16, Pablo se va a enfrentar, del versículo 16 en adelante, se enfrenta a los filósofos, a los epicureos y a los estoicos griegos. En el versículo 23,
dice Pablo, al Dios no conocido, a aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. No mencionó a Jesucristo. Verso 24. Este es el Dios que hizo el mundo. Ah, el Dios que hizo el mundo. Y todas las cosas que en ellos hay. Y después dice, y como Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos. Lo curioso es que Jesucristo también dijo lo mismo referente al mismo Dios. En Mateo 11:25 Jesucristo dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Wow. Pablo le llama creador y le llama Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Y Jesucristo también lo llama igual. Estos dos hombres judíos están hablando de la misma persona, están hablando de su Dios, a quien ellos le llaman el Padre y le llaman el Señor Dios del cielo y de la tierra. No se menciona a Jesucristo. En Hechos 17:25 tampoco se menciona a Jesucristo y se menciona a Dios. Hechos 17:26 dice, de un solo ha hecho todo linaje de los hombres. Ok, Jesucristo dijo lo mismo en Mateo 19:4, que quien había creado al hombre era Dios, él no se incluyó. En Juan 5:26 encontramos que el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo a tener vida en sí mismo. Si usamos el sentido común, podemos ver que el Padre, a él nadie le dio nada para que tuviera. Caso diferente sucede con Jesucristo, que él necesitó que el Padre le diese a tener vida. Hechos 17:26, continuando el contexto. Pablo hablando de él, dice que somos linaje de él. ¿Por qué somos linaje de él? Claro, porque el Padre es que nos ha creado. Y no menciona a Jesucristo. Entonces, ¿a quién se aplica la palabra la deidad en Hechos 17:29? Pues no es a Jesucristo, es al Padre. Voy al segundo texto. Romanos 1:20 es la palabra que está ahí. Esta palabra que está ahí se dice theotes. Esta palabra theotes también la traducen por deidad. Porque él dice, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Si ustedes notan, ahí dice su eterno poder, o sea que el Padre tiene poder por la eternidad. No fue dado en un punto en el tiempo. No fue dado en un punto en el tiempo. Entonces significa que el Padre es de quien está hablando como esta deidad. ¿Notaron ese problema? Esta palabra theotes la traducen también por divinidad o naturaleza divina. Pero para no decir de que aquí se trata de Jesucristo, solo tienen que ver en el contexto. En Romanos capítulo 1, en el mismo capítulo, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, refiriéndose a Dios, había prometido por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura. ¿Y de qué se trata el evangelio? Acerca de su hijo, quien, según la carne, era descendiente de David, y que fue declarado hijo de Dios con poder, ¿cuándo? Por la resurrección. Entonces aquí ya se menciona a Jesucristo, pero se menciona a otro que ese es Dios. En estos textos queda clarito que en el contexto para Pablo, en Romanos 1, no está mencionado Jesucristo como Dios. En el verso 10 aparece Dios, el verso 16, verso 17, verso 18 aparece Dios. El problema es que no aparece Jesucristo. En el verso 18 aparece Dios 2 veces, Jesucristo no está. Verso 21, 2 veces, Jesucristo no está. 23, una vez, Jesucristo no está. Entonces, la palabra Dios no se está aplicando a Jesucristo. En el verso 25, una vez, Jesús no está. Verso 26, una vez, Jesús no está. Verso 28, verso 30 y verso 32, está Dios, pero no está Jesucristo. Entonces, ¿quién es la deidad en Romanos 1:20? ¿Quién es? El Padre. Ahora, voy al último texto que he seleccionado para esta noche. Claro, este es el texto donde Jesucristo es Dios. Jesucristo es la deidad. ¿Y cuál será ese texto? Colosenses 2:9. Y la palabra en Colosenses 2:9 es theotes. Theotes, palabra diferente, pero la traducen por deidad o por divinidad. ¿Cómo dice el texto? Colosenses 2:8. ¿Qué dice? Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de los padres de la iglesia, los trinitarios. Nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de
de los hombres. Ah, ok. Conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Verso 9, porque ¿en quién? En él. ¿Quién es él? Jesucristo. En él. ¿Qué es lo que habita en él? Habita corporalmente toda la plenitud ¿de quién es la plenitud que habita en él? De la deidad. Y ya vimos en los textos anteriores que la deidad es aplicada al Padre, a nadie más. Es aplicada al Padre, a nadie más. Entonces, si la palabra deidad en este texto fue traducida de la palabra theotes, esta palabra la traducen por deidad. Entonces, si la plenitud de la deidad habita en Cristo, eso significa que Jesús no es la deidad, sino que la deidad habita en él. Noten lo que dijo Pablo en el libro paralelo a Colosenses, que es Efesios. Si no sabían, Efesios es el libro paralelo a Colosenses. Colosenses 1:17, noten lo que dice. Pido que el Dios de... ¿El Dios de quién? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su, hablando del Padre, su herencia en los santos, verso 19, en la cual la inmensurable grandeza de su poder, ¿de quién? Del Padre, para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza, hablando del Padre. Y verso 20 dice, Dios, oigan todo esto, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios la ejercitó, wow, en Cristo. ¿Cuándo ejercitó todo ese poder, toda esa grandeza, toda esa sabiduría? Dios la ejercitó cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Y qué hizo Dios también por Cristo? Le hizo sentar a su diestra. ¿En dónde? En lugares celestiales. Verso 21. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que es nombrado. ¿Quién hizo esto? Dios. No solo en esta edad, sino también en la venidera. Verso 22. Aún todas las cosas las sometió Dios. ¿Quién las sometió? Dios. ¿Quién las sometió? Dios las sometió bajo los pies de Cristo. Y lo puso a él. ¿Quién lo puso a él? ¿Se puso solo? No. ¿Era Dios? No. ¿Era la deidad? No. Este que es la deidad lo puso a él por cabeza de todas las cosas. Y estas cosas es la iglesia. Verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con esto en mente, ¿cómo voy a llevar un minuto si tú te gastaste 3 minutos en la introducción? Van 11 minutos. 3 minutos. Van 11 minutos. Señor, tú te gastaste casi 3 minutos en introducción y van 13 minutos ahorita. Me faltarían 3 minutos. Son 12 minutos, Selvin. 12 minutos el acuerdo. Pero 12 minutos hasta ahorita llevo contados yo de todo en lo que hemos hablado desde que tú arrancaste. Termina, no te quiero tirar idea. Solo quiero estar seguro de que estás marcando el tiempo bien porque yo lo llevo acá. Lo tengo acá, Selvin. Bueno, con esto en mente, voy a regresar al texto original. Escuchen bien. Si Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es el principio, el primogénito, el preeminente, ¿quién lo puso ahí? No se puso solo. Ahora, ¿quién lo puso? En Colosenses 1:19 tenemos la respuesta. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿La plenitud de quién habita en Jesús? Claro, la plenitud del Padre. ¿Y cuándo fue esto? Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo fue que Dios le dio toda potestad al Mesías? Hechos 10:39 dice que lo mataron, pero en el verso 40 dice, pero Dios lo levantó de los muertos e hizo que se apareciera. En Hechos 2:36 lo hizo Señor y Cristo. ¿Quién? Dios. O sea que no era deidad por sí mismo, sino que Dios le está dando este poder. En el verso 42 dice algo bien bonito. Dice algo bien bonito. Dice que nos mandó a testificar a todo el pueblo que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Por lo tanto, Romanos 1:20, Hechos 17:29 y Colosenses 2, verso 9, donde usan la palabra deidad. La palabra es para Jesucristo. Conclusión, ninguno de estos 3 textos donde traducen la palabra deidad o divinidad fue aplicado jamás a Jesucristo. ¿Qué pasa con la divinidad de Jesús? No hay tal divinidad de Jesús. Los trinitarios fabricaron un fraude. Un fraude fabricaron. Gracias, John. Ok.
Gracias, Selvin. Te voy a agradecer, Selvin. Tú ya me conoces. Yo no tengo errores, pero no soy honesto, Selvin. Estoy contando exactamente acá en cronómetro. Estás demorado 13 minutos. Ese mismo tiempo se tiene que darle al participante, como se llama, Julio Quevedo. Adelante, Julio Quevedo. Mortito, voy a reiniciar el cronómetro. Estoy con cronómetro, Selvin. No te preocupes. Son 13 minutos. Empezamos. 2, 3, 1. Adelante, participante. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Obviamente yo no soy profeta, maestro ni pastor. Soy un hermano en Cristo para los personajes trinitarios, ¿verdad? Para los hermanos trinitarios. Y voy a consumir 30 segundos para decir lo siguiente. En las equivocaciones que yo pueda tener en las respuestas, no represento a mis hermanos trinitarios. Yo me hago cargo de lo que digo. Dicho lo siguiente, pasamos a argumentar por qué nosotros creemos que Jesucristo es, o más bien en la divinidad de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Para que el Padre sea uno con alguien, es decir, en este caso con el Hijo, debe de tener su misma esencia, su misma naturaleza, según la versión la del lenguaje actual, allá en Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Volvemos a Juan capítulo 1, por supuesto. Juan capítulo 1. Todo el trinitarismo siempre va a creer en estos versículos porque son bíblicos. Negar esta gran verdad fundamental es negar las escrituras. Dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El oponente, ¿verdad? Ya lo escuchamos, pero yo no voy a refutarlo. Voy a seguir leyendo Biblia. Dice la Biblia ahí mismo en ese capítulo, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos lleva a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sujeto aproximado al siguiente versículo es el versículo 6, pues en el versículo 5 menciona un sujeto. Perdón que se me está moviendo el celular. Voy a colocarlo aquí. Menciona un sujeto, y este sujeto es Cristo Jesús. Y el versículo 6 dice de la siguiente manera: el cual es el sujeto anterior, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ustedes ya saben todo lo demás. Esto también nos lleva a primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Obviamente dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, para que este verbo del cual habla el capítulo 1 de Juan se haya manifestado en carne. Él o acepta, ¿verdad? Más que todo el unitarismo tendrá que aceptar que él se encarnó, fue el verbo, no el Padre. Pero la palabra del Señor nos va a ir indicando quién es este verbo. Vaya conmigo a Juan, a primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Verso 1 en adelante dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Habla de Jesucristo, por supuesto.
Romanos capítulo 9, verso 5. Vamos a ir directo a la yugular. Romanos capítulo 9, verso 5. Dice la Biblia, de quienes, lo leo desde el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. El mismo texto, en la aproximación inmediata, nos dice quién es este Dios. Obviamente, esto no está refutando de que el Padre no es Dios. Nadie va a predicar eso aquí. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nosotros también creemos que Jesucristo es Dios, porque Pablo lo enseñó en la carta de Romanos, y no solo en Romanos, sino también en Tito. Tito, capítulo 3. Tito 2, más bien, Tito capítulo 2, verso 13, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y aquí va a mencionar un nombre propio: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad. En el versículo Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, dice la Biblia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 1, volvamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8. El contexto de Hebreos capítulo 1, verso 8, nos viene arrastrando desde el verso 1 de quién se está hablando en este capítulo. Dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 8 dice: ciertamente, desde el 7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5. Solo estamos leyendo los versículos prácticamente para aprovechar el tiempo. San Juan capítulo 5. Vaya conmigo a la Biblia. Dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 5, no hay el versículo. Aquí está. San Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Por eso los judíos, escuche bien este pensamiento de los judíos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Voy a tomarme unos 2 minutos para aclarar este punto aquí. Los judíos, en la mente de ellos y en sus propios corazones, Jesucristo estaba violentando un mandamiento, y es el mandamiento de que solo tenemos un Dios. Los judíos obviamente son monoteístas. En el pensamiento judío, que este Señor Jesucristo, al cual nosotros servimos, esté diciendo que Dios es su propio Padre, se adjudica la misma naturaleza del Padre. Estas expresiones no son comunes, porque para el pensamiento judío, él está cometiendo blasfemia. Por eso dice: no solo quebrantaba el día de reposo, procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Y este pensamiento lo vemos desde los primeros siglos con Arriano, con Arrio. Negar la divinidad de Cristo. Pero no es nuevo esto, por supuesto que no. Los judíos tenían esta mentalidad, una mentalidad defensora del monoteísmo. Ellos no se dan cuenta que el mismo Jesús en San Juan capítulo 10, verso 38, verso 30 más bien, nos dice que Él y el Padre son uno. Yo y el Padre son uno, somos. Hay una pluralidad en Dios, aunque no estoy hablando acerca de la Trinidad. Mi oponente mencionó la Trinidad. En el pensamiento judío, Jesucristo está cometiendo una equivocación, pero ya sabemos que no es equivocación. Dice la Biblia en San Juan capítulo 17, ahí mismo en San Juan capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este Jesucristo que está hablando en el versículo 5 nos demuestra que ya estaba con el Padre antes que el mundo fuese, porque dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En Juan capítulo 1 versículo 3 nos muestra también algo muy interesante. Dice la Biblia: todas las cosas, lo dejo desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Quién es este Verbo? Algunos niegan que este verbo se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo, donde hallamos esta expresión nuevamente, el verbo. Ya leíamos primera de Juan capítulo 1, pero hay además en Apocalipsis capítulo 19. Dice la Biblia, Un minuto. versículo... Gracias. Apocalipsis 19, 11 en adelante dice: entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este verbo es Jesucristo, el que allá en el capítulo 1 de Juan menciona que es Dios. Y nos bastaría muchos versículos más, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Juan 20, 28, por supuesto lo vamos a dejar para después. Quiero respetar el tiempo, quiero ser honesto y quiero respetar el tiempo. Adelante, John. Ok, gracias, Julio. Son 12 minutos con 43 segundos. Ok, le toca la primera refutación del participante Selvin Cruz. Tiene Selvin 7 minutos. Estoy con cronómetro, Selvin, quédate tranquilo. Si te tomas un poquito más de tiempo, no hay problema. Igualmente le voy a dar el tiempo a Julio. 7 minutos, empezamos. 2, 3, 2, 1. Adelante, Selvin. Ok, muy gracias, John Félix. Bueno, no escuché nada de la divinidad de Jesucristo en su entrada. Esperaba yo que me diera textos donde Jesucristo es la divinidad. Creo que ese era el debate. Pero bien, él citó Juan 10:30. Pero él dijo algo que no está en el texto. Ahí quiere decir, dijo, y pueden ver el video después, que Jesús desde la misma esencia, de la misma naturaleza. Creo que desconoce el contexto de Juan 10, pero también desconoce que la palabra fishes, la palabra griega fishes es la palabra naturaleza. Esa palabra no está en Juan 10:30. Entonces, para ayudarse en Juan 10:30, cuando Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos, él quiso decir que Cristo quiso decir, el Padre y yo somos el mismo Dios. Pero no leen el contexto, que en el contexto el Padre le dio las ovejas, el Padre le dio la potestad, el Padre le dio mandamiento para que muriera por las ovejas. Él no hacía nada por sí mismo. ¿Cómo es que entonces es igual a Dios? Y para rematar con este texto, 3 capítulos después tengo la llave que abre los chisperos de los carros o las candelas, los spark plugs. Ese texto dice en Juan 13:16, dice clarito, el Padre es mayor que Él. ¿Cómo puede decir en Juan 10:30 que son iguales, pero en Juan 10:30, en Juan 13:16 dice
que el Padre es mayor. Entonces Jesucristo mentía o era un ventríloco o decía una cosa aquí, era un psicópata diciendo una cosa aquí, en otro lado otra cosa. No, eso es en la doctrina trinitaria. Oh, pero espera, se fue Juan 1:1. ¿Y qué dijo de Juan 1:1? Nada, solo leyó el texto. Y luego se saltó a Filipenses capítulo 2 y dijo, lee el texto que dice, el cual siendo en forma de Dios, pero él dijo, ¿ya vieron? El texto dice que Jesús era Dios, dice. No le voy a comentar nada porque eso fue lo único que fue a decir ahí. Oh, pero espera, se saltó a 1 Timoteo 3:16 y dijo otra barbaridad que el texto no está. Dice, esto está claro que el Dios que se encarnó es Jesucristo. ¿A dónde dice ahí que se encarnó? En los textos de los manuscritos más antiguos, la palabra Dios no está. Solo en la Biblia Reina Valera y en las Biblias que quieren poner el texto receptos está la palabra Dios, pero el texto es Él fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Aquel que se puede ver. ¿Quién es el que más fue manifestado en carne? El que resucitó. Ese texto está hablando de la resurrección de Cristo, que resucitó. Dios lo hizo aparecer, los apóstoles lo vieron, luego lo vieron irse para arriba y luego ¿quién lo recibió allá? El Padre lo recibió allá. Por primera vez estaba allá. Y luego vuelve y va a 1 de Juan y dijo algún disparate en 1 de Juan. Jesucristo estaba con el Padre. ¿A dónde dice en 1 de Juan capítulo 1 que Jesucristo estaba con el Padre? Está hablando de la palabra de vida, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Y esto es el mensaje que nosotros damos, que el Padre y el Hijo, o sea, es un mensaje del Padre y el Hijo. No está diciendo que Jesucristo es la palabra que descendió del cielo. Oh, pero espera, se saltó para Romanos capítulo 9, versículo 5, donde este Dios, supuestamente este Dios Jesucristo, es hijo de los patriarcas. No, Dios no es hijo de humanos. De hecho, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre. ¿Cómo es posible que de repente Dios tiene padres humanos? No, aquí está hablando de otra cosa. De hecho, en el griego la palabra Dios tiene que estar junto a la palabra bendito, porque en el griego está theos eulogetos. Entonces, en las versiones del texto receptos o las versiones de la Reina Valera, le suben la palabra Dios para ponérsela a Jesucristo. Claro, lo convierten en Dios, pero al mismo tiempo no se dan cuenta que Dios tiene papá. No, mi Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios eterno, no tiene padre. De hecho, Él es la existencia misma. Jesucristo sí tiene que tener padre porque Él es un hombre. Ese texto tampoco prueba ninguna divinidad. Oh, Tito 2:13. Wow, Tito 2:13. Entonces, en Tito 2:13 tenemos un texto que es discutido a nivel académico mundialmente y hasta los propios trinitarios más grandes de los eruditos saben y admiten que ese texto fue traducido mal. Pero claro, Julio no sabe eso. Y luego regresó a Juan 1:1 para decir ¿qué cosa? ¿Qué regresó a decir a Juan 1:1? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Luego se va para Colosenses a hablar del texto que yo dije fuera de contexto. Pero lo que más me hizo reír es que citó Hebreos 11, versículo 8, donde dice, más del Hijo dice tu trono, oh Dios, y se le olvidó el versículo 9, que el versículo 9, supuestamente Dios que él tiene ahí, que supuestamente cree que es un Dios por naturaleza, es un Dios por asignación, porque el versículo 9 te dice que fue por asignación, igual que Moisés, yo te hago Dios para Faraón, y lo mismo se dice del Hijo porque es un texto que es aplicado al rey de Israel en el Salmo 45, versículo 6 y versículo 7. Entonces en Hebreos 11, versículo 9, te dice clarito, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, o sea, por esto, Dios te ungió, el Dios tuyo. Y luego se fue a Juan 5:18. En Juan 5:18 se fue, y cuando se fue a hablar en Juan 5:18, lo oigo decir que los judíos le acusan de decir Dios era su padre, y ellos dicen te haces Dios porque dices que Dios era su padre. Pero a Julio se le olvida que en Juan 10, versículo 34 y 35, Jesucristo dijo, clarito, dijo Jesucristo, que el propio Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino su palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, por lo tanto, Jesucristo, ¿tiempo o un minuto? Un minuto te falta, un minuto. Ok,
Por lo tanto, la palabra Dios es aplicada para humanos y Jesucristo la toma para sí como siendo aquel a quien el Padre escogió y envió, aquel a quien el Padre apartó de entre los israelitas y lo envió a la predicación. Aplica para él la palabra Dios, pero en el sentido de asignación. Dios como juez, como gobernante, no el Dios eterno. El Dios eterno es el Padre, el Dios eterno es el Dios de Jesucristo. Juan 17:5, no sé por qué disparate lo voy a citar, porque ahí no está diciendo que Jesucristo es Dios ni ninguna divinidad, absolutamente nada. Ese texto podía ser para hablar de la preexistencia para John en el próximo debate. Y luego Apocalipsis 13 dijo otra cosa terrible. Dijo, aquí está la prueba de que Jesús es el verbo. Y prepárate para las preguntas que te voy a volver a preguntar. A ver si ahí ese texto dice Jesús es el verbo. Gracias, John. Ok, exacto, 7 minutos. Adelante, gracias, Selvin, participante Selvin. Tienes 7 minutos, participante Julio Quevedo, para refutar lo que acabas de escuchar. Adelante, por favor. Sí, no solo lo que acabo de escuchar, de hecho, dice seña que no he escuchado porque está cayendo una gran lluvia aquí y la lámina no me deja escuchar bien. Pero ya tengo auriculares, así que pido una disculpa por no escuchar todo lo que él dijo. Él, en su argumentación primera, mencionó en Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata y ustedes, o imaginaciones de hombre. Y este es lo que anunciaba Pablo, ¿verdad? Al Dios no conocido. Pero Pablo también anunciaba a Jesucristo. Este versículo nosotros le decimos amén, porque aquí no encuentra la palabra Padre tampoco. Él tiene que argumentar si aquí dice Padre. Obviamente no está la palabra Padre ahí. Ahora, ¿qué es lo que Pablo anunciaba también? Él tiene que ser congruente en su doctrina y ser consistente. Pablo dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo anunciaba por todas partes esto. Nosotros le decimos amén a lo que él citaba en Hechos capítulo 17 verso 26. De hecho, él se equivocaba diciendo que primero había llegado a Tesalónica, pero eso es mentira. Muy bien, el problema que él también menciona, que este Dios que es mencionado en Hechos capítulo 19, mencionaba acerca del Dios creacionista. En Hechos capítulo 17, donde nos muestra que Dios es el que ha creado todas las cosas y que un día va a juzgar a vivos y a muertos. Él mencionaba eso y se le olvidó. De hecho, también debo de mencionar algo más adelante. Él no se acuerda que lo que yo mencionaba en San Juan capítulo 1, si él es consistente con su doctrina, él tiene que aceptar que el que se hizo carne entonces fue el Padre. Si él dice que el que está anunciando Pablo allá es el Padre, él debe de aceptar, si mencionaba el argumento de que solo Dios el Padre es el creador de todo, pero aquí me menciona que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. El argumento de él es que Pablo predicaba solamente a Dios Padre, el creador de todo, dice él. Él lo mencionaba, ahí está el video para que si lo quieren volver a repetir. Pero entonces, o él acepta que el Padre fue el que se hizo carne, o acepta que fue alguien aparte del Padre. ¿Quién fue? Jesucristo. Lo menciona la Biblia, no me lo estoy sacando de la manga. Mencionaba yo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que el contexto inmediato del verso 6 es el verso 5. El sujeto del verso 5 es el mismo del sujeto verso 6. El cual, siendo en forma de Dios... John, él está refutando mi refutación a su entrada. Él no está refutando mi entrada. Amigo, no me interesa. Yo te respeté tu tiempo. No, es que yo estoy hablando con el moderador. Adelante, John. Pongo orden. Yo, póngale pausa al tiempo. Voy a poner pausa un ratito, perdón. John, ¿escuchaste lo que dije? Él está hablando de lo que yo le acabo de refutar a él, de Juan 1:1, de Juan 10:30 y todo esto. Él no está hablando de lo que yo presenté en mi entrada. Él no está hablando nada de lo que yo presenté en mi entrada. Él está contrarrefutando mi refutación. ¿Me escuchas, de ahorita. John? ¿Me escuchas, John? Sí, ¿ustedes me escuchan o no me escuchan? ¿Me escuchan? Yo te voy a mostrar lo que yo estoy exponiendo de lo que él entró cuando entró. Aquí está, mira.
Aquí está, Hechos capítulo 17. Él empezó diciendo que solo 3 veces se menciona la palabra divinidad. Yo las apunté, es lo que yo estoy exponiendo aquí, mira. Que yo tenga relación con lo que acabas de decir ahora. Julio. Dale, John, dale. Un ratito. No pasa nada. No, un ratito. A ver. Ustedes me han puesto de moderador. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Selvin, tú no se te quedó con cámara prendida. No se quedó y yo no hay ningún problema, se te respetó, Selvin, no has perdido tu cámara, se te está respetando. La pregunta es, Selvin, ¿se quedó el reclamo de las refutaciones, de las contrarrefutaciones, Selvin? Eso no se quedó y no va a permitir, Selvin. Lo que sí se quedó, el reclamo de la respuesta. Es decir, si Julio te tuerce, no te quiere decir un sí o un no, eso sí voy a hacer. John, es que tú no me escuchaste lo que yo estoy preguntándote. No se puede reclamar, no se puede reclamar, Selvin. Es que tiene que ser legal, si quieres ser de moderador otra vez, tienes que aprender a moderar. No me han dado esa facultad. Tienes que aprender a moderar, John. No me da esa facultad. ¿Me dejas de repetirte lo que pedí? Mira, él se está refiriendo, él dice de mí. Sí, tú dijiste de Juan 1.1. Yo no he mencionado Juan 1.1. Esto lo hice en mi refutación a su entrada. Él está mencionando lo que yo acabo de refutarle. No se está refiriendo a los textos Romanos 1.20, Colosenses, no se está refiriendo a nada de lo que yo propuse inicialmente. Ya, pero no me han dado autoridad para él está haciendo como una contrarrefutación a mi refutación de lo que él habló. Te entiendo, Selvin, pero no me han dado autoridad para meterme en la refutación. Pues, ¿me entendiste, verdad? Sí te entendí, pero la gente, ¿por qué te preocupa? Si viene la pregunta, Selvin. Vuelvo, te repito, Selvin. Y para Julio, bueno, porque el debate era de que yo le refuté a él todo lo que él habló en su entrada. Él no está refutando lo que yo hablé, él está hablando de contrarrefutación. ¿Me escuchas, John? No me sé si me entiendes. Permíteme opinar, ¿no? Tienes parado mi tiempo, ¿no? Sí, tengo parado. Estoy refutando lo que él mencionaba en Romanos capítulo 1, verso 20, que preste más atención. Pues yo lo estoy exponiendo que el que creó aquí, donde el versículo dice, desde la creación del mundo, él mencionaba en su primera intervención que el único creador es el Padre o Dios. Porque el versículo 1.20 no se refiere al Hijo. Entonces yo estoy refutando que el Hijo también estaba en la creación con el Padre. Ahora acá terminamos. No hay ningún problema. Yo esperaba un poco más. Dale, tranquilo. Sí. Deme un minuto, por favor, ambos. No se quedó el reclamo de las refutaciones. Ojo, no, Selvin, no, las cosas claras. No se quedó el reclamo de las refutaciones. No me puedo meter lo que no se quedó. Repito, si tú te sientes mal, Selvin, pues no le respondas igualito. Cada uno maneja su refutación como quiera. Pero repito, ojo, prepárense para las preguntas. Las preguntas sí voy a exigir, porque así se quedó. Las preguntas son una respuesta sí, no, y recién se responde. Eso sí voy a exigir, Selvin. Me vas a disculpar, pero no se quedó en el acuerdo. Tengo que tratar de ser imparcial. La gente los seguidores tienen que ver estoy de acuerdo que no se quedó, que podía reclamar, pero te queda para la próxima vez, porque si ya no es, mi punto es claro y estoy de acuerdo que no se habló de esto, pero tengo razón en lo que estoy diciendo. Él está mencionando Juan, dice, él acaba de decir de Juan 1.1, entonces está hablando de mi refutación, no está hablando de mi entrada. Eso es mi punto, eso es todo. Como le digo, le respondo. Para mí lo más importante es la pregunta. Prepárense para las preguntas, porque tienen que ser clarísimo el sí, el no. Muy bien, adelante, dale John, está bien. Solo para la próxima vez, ya sabes. Son 3 minutos, 3:08. Tienes, corro tu tiempo, Julio Quevedo. Adelante. Listo. En el versículo, es aquí donde yo estaba mencionando, en el versículo que él mencionaba en Romanos 1.20, él lo leyó desde el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que él explicaba en su primera intervención, no en la segunda, es que al que se refiere aquí es al Padre desde la creación, y él aplicaba este versículo para decir que el verdadero creador, así lo es que yo lo entendí. Si lo estoy mal representando, pues ni modo, ¿no? Solo es el Padre. A lo que yo le estoy refutando esta tesis es que en Juan capítulo 1 versículo 3 menciona que este verbo fue un agente creativo. El mundo por él fue hecho, menciona la escritura. En este caso, el unitarismo completo o acepta que Jesucristo es Dios, o aceptará que este verbo, que es Dios, según la cláusula segunda del capítulo 1, versículo 1 de Juan, es el mismo Padre, y el mismo Padre se encarnó.
o ellos aceptan eso o yo no sé cómo le van a hacer. También él mencionaba en Romanos 1:20, ¿no? Ahí mismo en Romanos 1:20, de que descendiente de David, aunque no mencionó las citas bíblicas, se basó solo a Romanos 1:20, y obviamente lo que él aduce y tiene este criterio acerca de que Jesús es hijo de David según la carne. Él, cuando piensa que es según la carne, de alguna manera tergiversa el libro de Mateo cuando dice la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Él piensa que Jesucristo vino por una acción de cónyuges entre José y María. Lo que no entiende es que es una profecía, porque dice la Biblia, John, la Virgen otra vez concebirá. está hablando de la refutación que yo le hice a Romanos 9:5. ¿No lo puedes notar? John, está hablando nuevamente de la refutación que yo le acabo de hacer a él de Romanos 9:5. ¿No ves que no está abordando mi entrada, lo que yo hablé en la entrada? Yo fui el que le refuté a él Romanos 9:5. Ahora le está contrarrefutando y es el tiempo de refutar mi entrada, no esto que yo acabo de terminar. No sé si entiendes, John, lo que yo... Tú no sabes moderar, John. Tú realmente no sabes moderar, la verdad que sí. Yo te estoy entendiendo, amigo. Yo te estoy entendiendo. Lo que tú me dices es que esto él lo dijo en su primera intervención. Yo no hablé de Romanos 9:5, muchacho. Tú hablaste de Romanos 9:5. Yo te refuté Romanos 9:5. Amigo, tú lo mencionaste en Romanos 1:20. Yo no hablé de Romanos 9:5, lo hablé refutando tu entrada. Yo me quedo callado porque tengo educación. Dale, John. En tu entrada no me dirijo tú a él. Dale, mencionaste John. Romanos 9:5 y yo lo refuté. Ahora tú estás mencionando Romanos 9:5. Eso no fue lo que yo hablé en mi entrada. Yo hablé de Colosenses 2:9. Yo hablé de Hechos 17:29 y hablé de Romanos 1:20. Y solo abordaste un poquito de lo que yo dije. O sea, yo no tengo problema. Esa es la manera que ustedes hacen. El problema es que tú no abordas lo que yo hablé. Estás contrarrefutando mi refutación que yo te hice a tus textos. Esta es la segunda vez que lo hace. Ustedes no saben debatir y John no sabe moderar tampoco. Selvin, ya. Ese es el problema, John. Quédate tranquilo, Selvin. Todos te hemos escuchado que tú acabas de decir que no se va a reclamar la refutación. Ahorita lo acabas de decir, Selvin. No sé por qué insistes Lo en reclamar. acaba de hacer por segunda vez y no le dices nada. Tú no, como que tú no estás escuchando. Has dicho que no va a haber reclamos de refutación, Selvin. Parece no sé en dónde estás. Bueno, ¿Lo has dicho tú? yo solo te dejo saber hoy. Voy a terminar el debate. Pero quiero que sepas que no sirve, tienes que aprender a moderar, tienes que poner atención. ¿Qué fue lo que dijo un oponente y el otro le refuta? Pero tú estás oyendo que él no me está refutando, sino que está hablando de la refutación que yo le hice, está abordando sus propios textos que yo le refuté. ¿Sí pero entiendes, Selvin, tú estás diciendo que no se va a reclamar la refutación, Selvin. A ver, perfecto, pero te estoy haciendo saber porque tú no lo detectaste ahorita que lo volvió a hacer. Porque me has dicho que no va a haber reclamos, Selvin, ¿entiendes? Tú has dicho escucha, John. Déjame terminar el tiempo y entramos a las preguntas, ¿no? Yo estoy exponiendo lo que yo apunté de su primera exposición. Si a él no le parece, pues a llorar al cementerio. Ok, vamos a la pregunta. No, ¿cuánto me queda, John? Son 5:43. No, ¿cuántos minutos me quedan? Aproximadamente uno. Excelente, excelente. Déjame subirle el volumen aquí. Estamos grabando esto. Muy bien. En cuanto a lo que él mencionaba, ¿verdad? Volvemos a Hechos, capítulo 17. Él mencionaba de que ahí está hablando del Padre. Como ya no me queda mucho más tiempo, así que creyeron ellos. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él mencionaba de que aquí hablaba exclusivamente del Padre, ¿verdad? Es lo que Pablo anunciaba, decía él en su primera intervención. Pablo no, yo le digo amén a todos estos versículos, a todos estos versículos. A lo que no le digo amén es a la interpretación de mi oponente. Entremos con las preguntas para que se nos quite la lloradera, John. Dale. El tema. Empezamos con las preguntas. ¿Empiezas tú, Selvin, tu pregunta o quieres que empiece el otro? No sé, en el orden que comenzamos. En el orden que empiece él, porque él fue el que me retó, que empiece él.
Ojo, repito, ahora sí voy a intervenir, porque esto sí se quedó. Ojo, las respuestas son sí, no y recién se explica, por favor, el orden. Adelante, Selvin, tienes un minuto para hacer tu pregunta con texto bíblico, por favor. Okay, una pregunta, John, antes de que él haga la primera pregunta. Yo solo soy, digo sí o no y digo el por qué, o solo sí o no. Sí, primero dices explicación y segundo no, también das tu explicación. Luego. Listo. Pero primero tiene que decir sí o no, ambos participantes. Adelante, Selvin, tienes un minuto. Ok, voy a empezar por lo que él mencionó en su entrada, porque eso es lo que se hace. Uno aborda lo que la persona habló, le estás poniendo atención. Entonces, en Juan 10:30, él dijo que Jesucristo dijo que él y el Padre eran uno porque eran de la misma esencia o misma naturaleza. Julio, pregunta. ¿En qué parte de ese versículo dice yo y el Padre somos de la misma naturaleza? ¿En qué parte de ese versículo en Juan 10:30 dice yo, el Padre y yo somos de la misma naturaleza? Un ratito, Selvin, quedamos que iba a hacer la pregunta sí o no, no estás preguntando así. Es de respuesta, es que es, si yo le hago pregunta de respuesta, él responde. Y yo contrarrefuto. No hay ningún problema, John, yo le respondo. Sí, John. Ya en esto ya él entiende, ya esta parte la entiende él. Ok. Porque puede hacer lo mismo, él tiene el mismo derecho. Julio, tú tienes el mismo derecho a hacerme una pregunta que no sea de sí o no, me la haces de respuesta. Tú tienes el mismo derecho. Claro, Selvin, para que después no reclames. Ok, no es de sí tiene o razón, no. John. En eso tiene razón, está bien. Entonces, repito la pregunta. En Juan 10:30, como tú dijiste que ese texto, Jesucristo quiere decir que es de la misma esencia o de la misma naturaleza. Entonces, el texto dice, el Padre y yo, uno somos. Pregunta, Julio. En ese texto, ¿en qué parte Jesucristo dice, yo y el Padre somos de la misma esencia o de la misma naturaleza? ¿En qué parte de ese versículo, Juan 10:30? Adelante, participante Julio, tienes 2 minutos, por favor. 2 minutos, muy bien. En ninguna parte del versículo dice eso, de la misma naturaleza que el Padre. Soy honesto, el versículo no lo dice. Ahora, yo apunté, tengo 1 minuto más o menos, yo apunté cuando él menciona de que yo mencioné Juan 10:30 para decir eso, él miente, porque lo que yo hice fue equiparar Juan 10:30, porque él dice, yo y el Padre uno somos, no somos uno, uno somos, dice el versículo. Yo me fui inmediatamente a Hebreos 1:3, de hecho aquí lo tengo apuntado, pero él no me escuchó cuando yo mencioné Hebreos 1:3. Entonces, esa es mi respuesta. Dale. Ok. 42 segundos, estás tomando más. Ok, estás en tu derecho. Adelante la refutación de Selvin Cruz en 2 minutos, por favor. Ok, bueno, ahí cuando él dice que él para equiparar Juan 10:30 se fue a Hebreos, yo sé que lo hizo, pero mi pregunta no es de Hebreos, mi pregunta era de Juan 10:30, porque esto es lo que sucede cuando uno les hace preguntas, que mis preguntas siempre van a ser de lo que la persona ya dijo, de sus propias afirmaciones y sus aserciones en el texto. Él dijo que en ese texto Jesucristo quiere decir que eres de la misma esencia y la misma naturaleza, porque, y se fue a Hebreos, pero mi pregunta no fue de Hebreos. Puedo hacer una pregunta separada después. Yo estoy hablando de Juan 10:30. Por lo tanto, cuando ellos le agregan a la Biblia, le agregan descaradamente, agregarle al texto lo que el texto no dice, y la gente tiene que escuchar lo que ellos dicen y se lo creen, igual que como estas personas como Julio, pues él así lo aprendió, así lo aplica, pero no se está dando cuenta que ese texto no dice eso. Hay un contexto inmediato que Jesucristo dice que el Padre nadie se las podía arrebatar, tampoco del Hijo. Y dice, ¿por qué no? Porque el Padre se las dio al Hijo. El Padre le dio mandamiento al Hijo. El Padre le dio potestad al Hijo. Así que yo no perderé ni una de las ovejas. Está claro que dice que Él y el Padre son uno en el concepto de que el Padre ama las ovejas, Él las ama. El Padre las cuida, Él las cuida. El Padre quiere salvar las ovejas, el Hijo también. El Padre le da las ovejas porque es el dueño de las ovejas. ¿Qué dijiste, John? 30 segundos, te quedan. Ok, gracias. Entonces, el Padre está con el Hijo en unidad.
En ese texto lo tradujeron el Padre y yo no somos, pero en Primera de Corintios 3:8 los descarados le agregaron, una misma cosa son Apolo y Pablo, pero es el mismito texto en el griego, por lo tanto, deberían de traducirlo, el Padre y yo una misma cosa somos. Entonces, le has agregado a la Biblia descaradamente, Julio. Tiempo. Adelante, tu primera pregunta, participante Julio. Te voy a agradecer que aclares si tu pregunta va para un sí o un no. Aclara bien, Julio, te voy a agradecer. Adelante, Julio. Sí, es un sí o un no. Y como el tema es sobre la divinidad de Jesús, me apego al tema, ¿verdad? Estamos claros. Independientemente si a él no le gusta la pregunta, mi pregunta es en base a mi exposición de Hebreos capítulo 1, versículo 8. Quisiera abordar lo que él acaba de mencionar, pero ya no se puede. Mi pregunta es sencilla. El capítulo 1, versículo 1 al 8, ¿se refiere a Jesús? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Hebreos 1, 8. Hebreos del 1 al 8. Okay, Hebreos 1. Hebreos hay un gran ruido. Hebreos capítulo 1. Sí, ¿me entendieron la pregunta? Sí, apaga tu micro. Dale. Ok, te está preguntando de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 8. Si de esos 8 versos, ¿está hablando de Jesucristo o no se está hablando de Jesucristo? Esa es la pregunta, Selvia. Adelante, tienes 2 minutos. Sí, el texto está hablando de Jesucristo. Sí, está hablando de Jesucristo. En el versículo 1 dice que Dios habló por medio de los profetas. En el versículo 2 dice que en los postreros días habló por el Hijo. O sea que usó a los profetas para hablarle al pueblo, ahora usa al Hijo para hablarle al pueblo. En el mismo versículo 2 dice que lo hace heredero. En el versículo 3, el Hijo como heredero, pues el Padre le da los atributos como su representante, porque es la representación, dice, de su esencia, o como diga el texto en español. Deme un segundo. Ay, se me quiere cerrar esto. Una vez más, deme un segundo. Ok, ahora sí, ya. Entonces, luego en el versículo 4, en el versículo 3, antes de que termine, del Padre resucita al Hijo y lo sienta a su diestra. En el versículo 4, el Padre hace al Hijo superior a los ángeles. En el versículo 5, dice que el Hijo es superior porque al Hijo se le llamó Hijo. En el verso 6 lo introduce a los ángeles y les dice póstrense delante de él, pero las Biblias lo traducen, adórenle, no tengo problema. En el verso 7 habla de los ángeles y en el verso 8 dice tu trono, oh Dios, porque lo ha puesto, en el versículo 9, lo ha puesto Dios en una posición más exaltada que los ángeles. Por eso dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, o sea, por esto que tú hiciste, Dios, el Dios tuyo, te ha exaltado con el leo de alegría más que a tus compañeros. O sea, él era igual que su compañero o era menos que su compañero. Ese no es el punto. El punto es que Dios lo exaltó por sobre los ángeles. Sí estaba hablando del Hijo y es la exaltación de Cristo. Dios lo exaltó. Ok, 1 minuto 42. Adelante, Julio, refuta tu pregunta en 2 minutos. Adelante. No, yo creo que aquí me entregó el debate. Aunque él argumenta... ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos, dices. Aunque él argumenta de que es por asignación, ¿verdad? Sin embargo, él también tergiversó el versículo 3. El versículo dice la imagen misma de su sustancia. Él me acaba de entregar este debate. Si él acepta que está hablando del Hijo y Dios le dice al Hijo Dios, refiriéndose al Hijo como Dios, me acabaste de entregar el debate, mi amigo. Si el Padre le dice Dios al Hijo, ¿quién es el ser humano para decir que no es divino? Muchas gracias. Espero tu segunda pregunta. Okay. Adelante, tu segunda pregunta, Selvin. 1 minuto. Ok. Mi pregunta es, en el texto que tú citaste, Julio, en tu entrada, tú citaste que los judíos le dijeron a Jesucristo, cuando él dijo que era el Hijo de Dios, dices tú que ellos estaban en lo correcto diciéndole que él se hacía Dios. Mi pregunta va para ti. Jesucristo cita el Salmo 82 para su defensa cuando le dice que Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra. Entonces, dice la Escritura no puede ser quebrantada. Pregunta para ti, Julio. La palabra Dios que se usa para los hijos de mujeres humanas, la palabra Dios, escucha bien la pregunta, la palabra Dios que se usa para Moisés,
Samuel, el sumo sacerdote, los jueces de Israel en el Salmo 82 y en Juan 10, 34 y 35. Esa palabra Dios es la misma, según la Biblia, la misma palabra que se usa para el Padre. Pero esta es la pregunta para ti. Cuando la palabra Dios se usa para los hijos de humanas, ¿aplica igual que para el Dios eterno? ¿Quién fue que los llamó dioses a ellos? Adelante. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Entendiste la pregunta, Julio? Prende No, tu micro. que la vuelva a formular porque no sé si se refiere a jueces, a todos los hijos de las humanas. Sí, un poquito más directo. Adelante. Sí, no le entendí. Ok. La palabra Dios, tanto en el Antiguo Testamento es Elohim, aplicada para humanos y para Dios también, para el Dios eterno, para Yud, Hei, Vav, Hei. En el Nuevo Testamento, la misma palabra Theos es aplicada para humanos y para Dios. De ahí viene mi pregunta. La palabra Dios que se aplica para los nacidos de mujer, que se aplica para el Padre, aquí viene la pregunta, ¿significa lo mismo la palabra Dios cuando se aplica para nacidos de mujer? ¿Significa lo mismo como cuando se aplica para el Padre? ¿La misma palabra? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, ¿lo entendiste, Julio? Ahora está claro. ¿Lo entendiste, Julio? Sí, voy a ver si la palabra Dios. Yo te lo resumo. Dale. Es que es muy larga la pregunta. Sí, yo te lo resumo. La palabra Dios también se usa para seres humanos. Ok. Te está preguntando si cuando se usa para seres humanos tiene su significado. Ese significado también es lo mismo para el Padre. Está hablando del significado. Oh, ya entendí. No, Así por es. supuesto que no, hombre. ¿Cómo vas a comparar a un ser humano con Dios? 2 minutos tienes. Ok, y digo no en el contexto de que mi estimado hace una simil con Moisés, con aquellos que se les llamó dioses, ¿no? Pero ninguno es como Jesucristo. De hecho, la Biblia nos menciona en Hebreos que Jesucristo es mayor que Moisés. Y te pongo el ejemplo de Moisés, dado que se le dijo que será Dios para Faraón. El problema es que Moisés no tiene atributos divinos como el Hijo tiene del Padre. En Apocalipsis capítulo 1, 7 los menciona, por ejemplo. Los 7 espíritus de Dios los tiene Jesucristo, su Hijo. Esa es mi respuesta. ¿Qué pasó? ¿John se perdió, John? Adelante, Selmi, tienes 2 minutos para refutar tu pregunta. Ok. Bueno, la pregunta, yo sé que fue una pregunta larga porque tiene un contexto basado en lo que él propuso en su entrada, que yo sí le puse atención a lo que él dijo. Entonces, mi pregunta fue sencilla. La palabra Elohim del Antiguo Testamento del hebreo se aplica tanto a humanos como para el Padre eterno. Aquí en los hebreos, pues en el acrónimo es Yud Hei Vav Hei. La palabra Theos en el Nuevo Testamento se aplica para humanos y también se aplica para el Padre, para el Dios eterno. Y mi pregunta estaba basada en eso. Y yo le dije a él, si la palabra que se usa para Dios, para hijos de mujeres, hijos de humanas, cuando se aplica para el Padre, ¿significa lo mismo? Esa fue mi pregunta y no la abordaste. Entonces, mire, contrarrefutación es esta. La pregunta que yo te hice, me entregaste el debate por no saber ni siquiera dónde estás parado con la palabra Dios. La palabra Dios, Jesucristo mismo, te lo dice. Y si tú no obedeces a Jesucristo, yo no sé en quién crees que él dice. Si llamó dioses, ahí está la palabra Theos. Si llamó dioses aquellos a quienes vino su palabra y la escritura no puede ser quebrantada. Aquel a quien Dios apartó y envió al mundo. Vosotros decís que yo blasfemo porque dije que soy hijo de Dios. Él está asumiendo para sí la palabra Theos para él y se compara igualito que aquellos a quienes vino su palabra. Por eso fue mi pregunta, si la palabra Dios, cuando aplica para hombres nacidos de mujeres, si la palabra Dios aplica igual para el Padre, fallaste, porque aquí me estás diciendo que los humanos son igual que el Padre. Porque yo te pregunté, nacidos de mujer, se te olvidó esa parte. Nacido de mujer es Jesucristo, Moisés y todos aquellos a quien el Padre les llamó dioses son a los que envió su palabra. Jesucristo afirma y dice, aquel
Después que él dice, si llamó dioses a quienes vino su palabra, la escritura no puede ser quebrantada. O sea, se aplica para él mismo también la palabra Dios, porque es un juez de Israel. Él es el juez que Dios nos ha dado. Dice que a él lo ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, la palabra Dios en el Nuevo Testamento es la misma que se aplica tanto para jueces humanos, porque Pablo la usa en 1 Corintios 8:5. Es la misma palabra. Entonces fallaste. Tiempo, Selvin. Te respondió, solamente aclararte, Selvin. Te dijo que no. Tú te dijiste sí o no, te dijo que no. Ya, eso ya ahorita yo estoy de acuerdo. Solo tengo que recordarle que así como él dice que le entregué el debate, yo también le estoy diciendo lo mismo. Ya, solamente te digo sí, te respondió, te dijo no. Tú pediste eso. No, gracias. Adelante, Julio, tu segunda pregunta y aclara si vas a hacer sí o no, por favor. Esta es la tercera para Julio. La segunda. Julio, ¿cuál es? Tu segunda, ¿no? Tu segunda, Julio. Tu segunda es... Sí, Selvin, déjame manejarlo, Selvin. Ok. Sí, tienes razón. Sí. La segunda pregunta para Julio. Tienes 1 minuto para preguntar, por favor. Acláralo bien tu pregunta. Adelante. No se te escucha. No se te escucha, Julio. No se te escucha. No se oye. No se te escucha, Julio. Ya, sí. No me había fijado que tenía apagado el micrófono. Gracias por captar que sí respondí. Bueno, mi pregunta está basada en Colosenses capítulo 2, versículo 9, el cual dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La pregunta es sencilla y rápida. Aquí, cuando menciona este versículo, ¿se refiere al Padre o al Hijo? Adelante, Selvin, tienes 2 minutos. John, ¿le entendiste la pregunta tú? Sí, según ese texto se refiere al Padre o al Hijo, es puntual, el texto que te he dado. Bueno, voy a responder lo que entendí. En el texto, aquel en quien habita la... Si gustas, la puedo formular si no me entendió bien. Formúlala mejor. Muy bien, el texto dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La pregunta es, en este que habita corporalmente, ¿se refiere al Padre o se refiere al Hijo? ¿Sí o no? ¿Y por qué, verdad? Adelante. O sea, él te refieres, Julio, te refieres él, la palabra en él. Sí, a la palabra él. Ok. En la palabra él se refiere. Adelante. Ok, sí, la palabra él, sí. Dice, pero antes de eso dice en él. Sí, es a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el contexto de las cartas de Pablo dice que Dios le dio potestad al Hijo, lo hizo cabeza, lo hizo preeminente, lo puso como primogénito de toda criatura, porque en Cristo todos somos nuevas criaturas. Entonces, cuando Colosenses 2:9 dice, porque en Él es Jesucristo, ese Él, pero la palabra en es del lugar, o sea, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y el mismo Pablo escribe en Colosenses 1:19 que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda su plenitud. Entonces, esta plenitud que habita en él, en el Cristo, es la plenitud del Padre. De hecho, en el bautismo dice que el Espíritu de Dios vino y habitó en él corporalmente. Es lo mismo en Colosenses 2:9, que el Padre habita en Cristo, pero es su autoridad embestida en el Hijo. Toda la plenitud de esta deidad, que es el Padre comprobado, cuando yo hice mi entrada, esta deidad que habita toda su plenitud en Cristo es el Padre. Pero en quien habita, ese es Cristo. Cristo no es la deidad es el Padre. Terminé. 30 segundos. No, ¿Esto? terminé. Ya estuvo. Ok. Adelante, tienes 2 minutos para refutar tu pregunta que se ha respondida, Julio. Adelante. Sí, de hecho yo creo que casi no hay nada que refutar. Solo que lo que yo comprendí de su respuesta es que esa deidad que habita corporalmente en Cristo es el Padre. Para él, el que se encarnó es el Padre. Si habita corporalmente esa deidad en Cristo, para él es el Padre. Me salió más unicitario que Armando Torres. Sin embargo, ese no es el debate. Estoy dialogando con él sobre la divinidad de Cristo. Entonces, él aceptaría o no que María es la madre de ese Padre. Porque si este Padre está ahí en Cristo, completando lo que el versículo dice, él debería de aceptar eso, pero obviamente no lo va a aceptar. Pero
no hay nada que refutar. Él acaba de aceptar que se refiere al Hijo de Dios. Tranquilo. Adelante con la siguiente pregunta. Ok, Selvin, tu tercera pregunta en un minuto, por favor, contexto bíblico. Ok. Considerando mis 3 versículos de entrada, Julio, que es Hechos 17:29, donde se dice la divinidad, y Romanos 1:20, la divinidad, y Colosenses 2:9, divinidad o deidad. Considerando esos 3 textos, Julio, esta es la pregunta, Julio, y escucha muy bien la pregunta. Dime un versículo que diga el texto bíblico, que diga las palabras la deidad de Jesucristo. ¿Está la palabra deidad de Jesucristo en la Biblia, Julio? ¿Sí o no? ¿Por qué? Adelante, Julio, tiene 2 minutos. Ok, sí. Él me pide un versículo así como explícito, ¿no? Como John Félix. Solo hay uno que me recuerdo. Solo hay uno, si no mal recuerdo, porque obviamente no tengo 2 minutos, no tengo todo el tiempo de este mundo. ¿Dónde estás, cachetón? Voy a parafrasearlo. Voy a parafrasear la expresión de Tomás, ¿no? Señor mío y Dios mío. También vuelvo y retrocedo a Hebreos 1:8. Así como él lo pide literalmente, no lo voy a encontrar jamás, nunca. Pero sí tenemos versículos donde nos muestran la divinidad de Cristo, y más adelante lo vamos a seguir viendo. Es Juan 20:28. Gracias a los que me comentaron el versículo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esa es mi respuesta. Adelante. Gracias, Julio. Respuesta respondida. Adelante, participante Selvin, tienes 2 minutos para refutar tu pregunta. Ok, mi pregunta fue explícita y él dijo que sí estaba. Dame un segundo, Selvin, por favor. Déjame decirle algo. Hermanos, hay gente haciendo spam y me están denunciando el like. Por favor, siléncienme a ese que a rato está poniendo mayúsculas y está mandando cosas obscenas. Okay, por favor, gracias. Discúlpame. Dale el tiempo siempre, por favor. Gracias, hermana. Dale. Hoy sí. Ahí discúlpenme los dos. Un ratito, Selvin. Sí te ha respondido. Te ha dicho no hay verso, Selvin. Sí te ha respondido. Tienes 2 minutos, Selvin. Adelante. No te escucho, Selvin. Sí. No, él dijo que no había verso, pero dijo que sí, pero que no había verso. Entonces, por eso me citó Juan 20:28, pero esta es mi contrarrefutación. Entonces, si no hay un texto en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que diga la deidad de Jesucristo, sencillamente, es porque no está en la Biblia. Es porque nadie creyó que Jesucristo era deidad. Porque todos sabían y todos lo presentaron como el Mesías. Y la palabra Mesías para un judío significa alguien que Dios ungió. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo es que un judío llamado Pablo va a decir que un nombre que un nombre es la deidad? Eso eran los griegos que le aplicaban la palabra deidad a hombres. Lógico, no está en la Biblia. Por lo tanto, este debate aquí se quedó, ahí quedaste, porque el debate es acerca de la deidad de Jesucristo. Y esa es la pregunta que yo te hice. Si tú me dices a mí que Jesucristo es la deidad, porque el tema es que ustedes manejan que Jesucristo, la deidad de Jesucristo, por lo tanto, no ha habido predicador ni unicitario, ni trinitario que me pueda contestar esa pregunta, porque no existe, es una ilusión creada por gente y se la han creído. No está la palabra deidad de Jesucristo, no está en la Biblia. Las 3 veces que se menciona la palabra deidad, Colosenses 2:9, la plenitud de la deidad habita en Cristo. O sea, el poder de Dios habita en Cristo, pero el Dios es el Padre. En Hechos 17:29 dice la divinidad, refiriéndose al Padre. En el 29, en el versículo 31, hablando de esa misma divinidad, dice que fue quien hizo a Jesucristo juez. Entonces, en Romanos 1:20, el Padre es presentado como alguien a quien nadie puede ver. A Jesucristo lo vieron. Y a él se le aplica la palabra deidad. Por eso, esa pregunta es la que te ha destrozado y seguirá destrozando y no vas a poder dormir.
¿Por qué no vas a poder dormir? Porque tú sabes que no existe tal cosa en la Biblia como la Tiempo. verdad de Jesucristo. No existe, papá. Gracias, tiempo. Gracias. Su tercera pregunta para Julio Quevedo con texto bíblico, por favor. Excelente. Sí, me gustaría decir que él mismo se refutó en su respuesta, en su refutación, pero no, tranquilo. Capítulo 2 de Filipenses 5 y 6. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La pregunta es directa. ¿Este que habla aquí se refiere a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante, Selvin, tiene 2 minutos para responder. Ok. El que se habla en Filipenses 2 a partir del verso 5 es el Cristo, ¿correcto? Sí, el Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Entonces, ese que dice ahí vosotros este sentir como en el Cristo significa en el ungido. Y lo más importante de los trinitarios es que ellos, aunque sepan griego y digan que saben, ignoran su propia boca lo que dicen. Porque el texto, versículo 6 empieza, quien siendo la palabra hiparcho, esa palabra hiparcho es una palabra temporal que tiene principio. Ups, siendo. ¿Cuándo empezó a ser Mesías? Bueno, cuando fue ungido. Cuando fue ungido, el cual siendo este ungido, siendo en forma de Dios, o sea, en apariencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto como su representante. Él delante del pueblo era en forma de Dios, igual que Moisés era en forma de Dios para Faraón. Yo te hago a ti en forma de Dios para Faraón. Lo mismo Jesucristo es en forma de Dios para nosotros, el pueblo. Pero la palabra hiparcho, esa palabra, el cual siendo en forma de Dios, él no estimó, y la palabra no estimó es la palabra que está ahí significa no usurpó. ¿Qué es lo que significa? Que él no se metió como a usurpar algo que no era de él, sino que era una asignación que Dios le había dado de ser en forma de Dios. Igual que se le dijo a Moisés en Éxodo 7, yo te hago a ti en forma de Dios para Faraón. Jesucristo era en forma de Dios. Lo mismo. No tiene nada que ver con que es divinidad. Porque en el versículo 10 Dios lo exaltó y lo hizo Señor. Lo raro es que no lo hizo Dios. Eso significa que no era Dios. Porque el puesto que Dios le dio era hasta lo sumo, lo más alto, pero solo lo hizo Señor. Ups. Tiempo. Gracias. Adelante, Julio Quevedo, participante. Tienes 2 minutos para refutar tu misma pregunta. Excelente. Se acaba de refutar él mismo también de nuevo y refutó su respuesta allá en Hebreos 1:10, ¿no? 1:8, perdón. Cuando él dice que es por asignación. Nadie lo hizo Dios. Ahora dice que como aquí dice Señor y que no dice Dios, entonces ya no es Dios. Es puro anacronismo, se le conoce a esto, gramatical. Creer una parte de la Biblia y negar otra, y así se la llevan, ¿verdad? Pero no, está bien, entendemos su respuesta. Él mencionaba algo como siendo en forma, es decir, que para los judíos o para las personas era un juez. El problema que este verbo, el cual él acaba de mencionar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, esto fue antes de él hacerse carne, mi amigo. Es lo que nos está diciendo el versículo. Por eso dice, si no, verso 7, te va a dar la pacata de tu vida, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, no que fue forma de Dios cuando era siervo, cuando se hizo carne. No, mi amigo, acabas de tergiversar totalmente la escritura. Yo casi no tengo mucho que decir porque esto está, digamos, normal, no siento nada malo. ¿Cuánto tiempo tengo? Te queda menos de un minuto. Ok. Sí. Haya pues, lo leo, ¿no? Para que nos duela más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él menciona de que esto fue obra del Padre, ¿no? Que lo hizo Señor, pero se quita todo lo de los versículos anteriores. El versículo no está diciendo que era en forma de Dios cuando se hizo hombre, más bien
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Así que él debe de creer en los versículos, no tratar de refutar a Tomás ni a Pablo en Filipenses. Tiempo. Adelante con su segunda. Gracias. Dale. Toca la cuarta pregunta del participante Selvin Cruz. Adelante, Selvin, te escuchamos. Contexto bíblico, por favor. Ok, en tu entrada, Julio, tú usaste Apocalipsis 19:13 y usaste estas palabras. ¿Queda claro? Dijiste que Jesús, que el verbo es Jesús. Tú dijiste eso en tu entrada. Y yo sé que lo dices porque todo trinitario lo dice y todo unicitario también lo dice. Pero este es el punto. En Jeremías 33, versículo 16, a Jerusalén se le llama Jehová, justicia nuestra. A Jerusalén se le llama Jehová, justicia nuestra. Si Jerusalén se le llama Jehová, justicia nuestra, y los judíos nunca creyeron que Jerusalén era Dios o que Jerusalén era Jehová, en Apocalipsis 19:13 para ti, ¿cómo dice el texto? Si dice para ti, escucha la pregunta, si para ti el texto dice y su nombre es el verbo de Dios, significa que es el verbo. Entonces, ¿por qué no dice él es el verbo de Dios? Ahí dice su nombre es el verbo de Dios. Esta es la pregunta. ¿Dice ahí su nombre es el verbo de Dios o dice él es el verbo de Dios? Adelante. Ok, está claro. ¿Lo entendiste, Julio? Ok, ¿cuál de las dos es? Responde primero cuál de las dos y argumenta. ¿Cómo? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Qué dos opciones? No, la respuesta, dale. Oh, sí, Él me la mencionó, respuesta. ¿verdad? Sí, leo el versículo textual. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Esa es mi respuesta. Como el versículo lo dice, el verbo de Dios, su nombre es el verbo de Dios. No voy a contraargumentar. Un ratito, te voy a aclarar. La pregunta ha sido si, según el texto, él es el verbo de Dios o él es el nombre, su nombre es el verbo de Dios. ¿Cuál de las dos opciones es? No te capto, Julio. No, le respondo según el versículo y su nombre es el verbo de Dios. ¿De cuál sería tu respuesta? Esto que está aquí en el versículo es lo que él me puso de opción. A ver, Julio, es que te está condicionando. Ahí no sabía, no sé si me escucha. Te ha dicho Él me preguntó lo siguiente: si el versículo dice y él es el verbo de Dios, o si el versículo dice y su nombre es el verbo de Dios. Entonces le estoy respondiendo que el versículo no dice y él es, sino que dice y su nombre es. Esa es mi respuesta. O yo entendí mal la pregunta, no sé. Sí, un ratito, Celio, ¿lo entendiste o no? Sí, es que él está correcto. Él responde lo que dice el texto. Pero él tiene que explicar lo que yo le pregunté. El texto dice que su nombre es el verbo de Dios o el texto dice él es el verbo de Dios. Él tiene que contestar si dice el nombre es el verbo de Dios o no dice es el verbo de Dios. Ya te contestó. Entonces, luego pues. tiene bueno, está bien. No, yo tomo la respuesta que él dijo. Porque patinó, completamente patinó. Voy a contrarrefutar entonces. No, un ratito. No vas a complementar, Julio, tienes tiempo, 2 minutos. Has respondido, pero no quiere complementarte sin tu derecho. No, sí, ¿cómo voy a argumentar que él me preguntó? Es como que yo le pregunte. Voy a utilizar mis 2 minutos en lo que le voy a poner el ejemplo. Es como que yo le pregunte, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo. Aquí hay un versículo. Un ejemplo, estoy utilizando mi tiempo para esto. Aquí menciona, ¿verdad? En Mateo capítulo 1 menciona de que Jesucristo es anunciado y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero en Lucas dice algo un poco más amplio para nuestra mente. En Lucas menciona lo siguiente:
Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, aconteció que en aquellos días, estoy buscando, aquí está. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó y bla, 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 bla. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo: ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le responde que la obra será del Espíritu Santo. Es como que yo le pregunte, ¿dice aquí que es obra del Espíritu Santo o dice que nació por una relación íntima con José? 30. Él va a responderme según lo que está en el versículo, que fue obra del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Esa es mi argumentación para utilizar el tiempo, ¿no? Por eso le respondo según el texto. Adelante. Gracias. Refuta tu pregunta. 2 minutos. Ok, esto solo demostró lo falso que es la Trinidad, porque todos los exponentes trinitarios siempre, cuando dicen Apocalipsis 19:13, ellos dicen una mentira que este hombre acaba de refutar la propia Trinidad. La acaba de refutar. No fui yo que lo refuté, él refutó la Trinidad, porque él en su entrada dijo en Apocalipsis 19:13, ahí van a ver el video que él dice, esto queda claro que Jesús es el verbo. Pero ahorita que yo le pregunto, ¿cómo dice el texto? Dice, y tenía un nombre y su nombre es el verbo de Dios, o decía, el verbo es Jesús. Tiene que admitir que lo que dice el texto es lo verdadero, no la mentira que él dio en su entrada cuando la dijo. Esta es mi respuesta a eso que acabas de decir. La Trinidad es falsa porque solo usa argumentos y preconceptos humanos, nada que ver con el texto. Tú solito te has refutado completamente, porque el texto dice su nombre es, y en el versículo 12 te dice clarito que ese nombre es un nombre que solo él conocía. No era un nombre que Juan en el Evangelio de Juan iba a saber, ay, el verbo era Cristo. No hay un texto que diga el verbo es Cristo. Dice en Apocalipsis 19, verso 12, que ese nombre solo él lo conocía, pero anteriormente dice que Jesucristo le dice en Apocalipsis 3, versículo 12, dice clarito que le va a dar a los creyentes y les daré mi nombre nuevo. Ya en Apocalipsis 19, 12 dice que ese nombre nuevo solo él lo conoce, y el nombre es el verbo de Dios. Dios le dio este nombre como atributo, no es que él es el verbo. Así que has refutado a tu propia Trinidad por venir con la mentira con que dijiste que ahí quería decir que el verbo es Jesús. Tú solito refutaste la Trinidad. Tiempo, gracias. Adelante, Julio Quevedo, participante, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Por favor, contesta. Amén, muy bien. Ya lo escucharon, ¿no? Yo creo que Dios es maravillosamente bueno. Él es tremendo. Mi pregunta está formulada en Juan 1:14, Juan capítulo 1, verso 1 y segunda de Juan 1:7. Mi pregunta es la siguiente. El sujeto en Juan 1:14, Juan 1:1 y segunda de Juan 1:7 es el mismo, sí o no, y por qué. Apaga tu micro, Julio, por favor. Oh, perdón. Adelante, Sergio. Él mencionó primera de Juan 2:7, algo así. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, yo estoy controlando el tiempo. ¿Puedes repetir, Julio, los textos, por favor? Julio, repite los textos. Prende tu micro, por favor. La pregunta es concreta. El sujeto en el capítulo 1, verso 14, en el capítulo 1, verso 1 de Juan, y en segunda de Juan 1:7, ¿es el mismo este sujeto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tres versos te he dado. Tres versos te he dado, Selvi. Si gustan, se los leo. Si no hay problema con el tiempo. Espérate, la pregunta que tú me estás haciendo, a ver si te la entiendo. Cierra el micrófono, que sea mucho ruido. Voy a ver si entiendo la pregunta. Voy a ver si la pregunta la entiendo. Tú me estás diciendo que el sujeto de Juan 1:1 y Juan 1:14 es el mismo con segunda de Juan 1:7. ¿Es correcto esa la pregunta? ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí.
¿Sí o no? ¿Cuál sujeto no es el mismo sujeto de Juan 2.7? El mismo sujeto de Juan 1.1 y Juan 1.14 sí, porque se menciona el verbo. Ahí sí están los dos, pero en Juan 2.7 no está. Entonces, voy a contestarte. Ya te dije que sí es el mismo sujeto, ahora te explico. El de segunda de Juan 1.7 no tiene nada que ver. No sé de dónde sacaste eso, te lo sacaste la manga de la camisa. Entonces mi respuesta es que sí, el sujeto que se está hablando en Juan 1.1 es el verbo. Y ese mismo verbo es de la palabra logos, que significa mensaje, palabra, decreto, mandamiento, voz, mandato, evangelio, puede ser el evangelio. Dice, y aquella palabra o aquel verbo fue hecho carne, pero es una personificación que está haciendo el escritor para personificar la venida de la palabra de Dios, que Juan el Bautista fue precursor antes que viniese el que iba a traer este mensaje al pueblo. Jesucristo no es ese verbo, por si acaso es lo que estás pensando, porque si Jesucristo fuera el verbo, entonces ya no existiera el verbo en todo el Nuevo Testamento, porque a Jesucristo le llamaran el verbo y nadie le llama el verbo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en Juan 5.38 dice, vosotros no tenéis su, ahí está la palabra logos, su verbo morando en vosotros, porque aquel, hablando del mensajero que es él, aquel a quien él envió, vosotros no creéis. O sea, para que ellos tuvieran el verbo de Dios morando en ellos, tenían que escuchar al portador del mensaje. En Hechos 10.36 dice, verbo o mensaje o palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. O sea, Jesucristo no es el verbo. Jesucristo trajo el mensaje. A eso es que el escritor le llama el verbo. Tiempo, gracias. Participante Julio, tienes 2 minutos para refutar tu misma pregunta. Adelante, por favor. Ok. En Juan capítulo 1 menciona en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En aquel, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda de Juan, yo le hice la pregunta si es el mismo sujeto. Él dice que aquellos 2 versículos sí, pero que este no. Y yo dije que yo iba a demostrar, no me refiero a la persona, me refiero a la doctrina. Yo iba a demostrar que el que niega esta gran verdad es anticristo y engañador. Dice la Biblia, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Lo leo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién es este hijo que menciona ahí, verdad? Obviamente Romanos capítulo 8, versículo 3. Esta es mi contrarrefutación. Espero que no se me interrumpa. Romanos 8:3 dice de la siguiente manera. Aquel verbo que se hizo carne es el mismo sujeto aquí también. Dice la Biblia. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Obviamente el mismo sujeto de Juan 1.1, el verbo, es Jesucristo mismo. El mismo sujeto de segunda de Juan, de Romanos 8.3, de Juan 1.14, es el mismo. No le busquemos 3 patas al gato. Él negó la escritura y pues no podemos hacer mucho. Que Dios nos ayude. Adelante a su siguiente pregunta. Ok, quedan 2 preguntas, 1 por cada participante. Última pregunta, Selvin, contexto bíblico, por favor. Ok. En tu entrada, que yo copié todo lo que dijiste, en tu entrada tú dijiste que en Juan 1.1 decía, tú estabas ya, por eso yo paré el debate, porque tú estabas contrarrefutando lo que yo ya he dicho, que a quien menciona él como creador en Romanos 1.20, Hechos 17.29, es al Padre, esa es la deidad. Entonces tú cuando estabas, supuestamente tenías que refutar y estabas contrarrefutando, tú dijiste que en Juan 1, del 1 al 3, queda claro, dijiste que Jesucristo era el creador. Esta es mi pregunta. Mi pregunta está basada en eso que tú dijiste.
A ver si lo sostienes. En en Mateo 19, versículo 4 y versículo 6, Jesucristo dice, ¿no habéis leído que Él que los hizo, varón y hembra los hizo? Y en el verso 6 dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. En ese texto Jesucristo está diciendo claramente que Él no estaba creando ninguna vaina en Génesis. Mi pregunta es para ti, ¿me puedes dar un versículo que diga así? En Juan del 1 al 3, Jesucristo creador de todas las cosas. En Juan 1, del versículo 1 al 3, así como lo afirmaste en tu entrada. ¿Escuchaste la pregunta? ¿La entendiste? ¿Me entendiste, Julio? Adelante, te escuchamos. Sí, yo escuché la pregunta que según mi entrada, yo dije que Jesucristo es el único creador. Yo no dije eso, yo dije que estaba con el Padre. Yo creo que me escuchaste entonces, mal. Ahorita no escuchaste mi pregunta, te pregunto. En tu entrada tú dijiste que Jesucristo también estaba creando con el Padre según Juan 1, del versículo 1 al 3. Eso dije yo ahorita. Y mi pregunta es, ¿en qué parte de Juan 1, del versículo 1 al 3 dice Jesucristo estaba creando en Génesis? ¿Me entendiste, Julio? No. Sí, por supuesto. Mi respuesta es, ahora voy a responderle, ¿no? Y ¿cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto 2 minutos, tengo? adelante. 2 minutos, Excelente. adelante. Excelente, que apague su micrófono. Él me pregunta algo textual. Él no va obviamente, está llevando este asunto bastante literal, hablando de escritura. El versículo que yo citaba en mi exposición es que Jesucristo actuó como un ente creador junto con el Padre, porque el versículo es claro y dice, todas las cosas por Él. Él se refiere a un sujeto. Este sujeto es el verbo. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos, yo sé que tengo mis 2 minutos y él va a refutarme según él considero correcto. Dice la Biblia, Hebreos 1:3, hablando del Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el mismo sujeto. Jesucristo estaba con el Padre, es el mismo sujeto. El versículo que tú me pides, si aquí menciona que Jesús estaba con el Padre en Génesis, no vas a hallar esta expresión aquí, ¿no? Ahora, obviamente ahí menciona en el principio, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dale, John. Ok, adelante, Selvin, tienes 2 minutos para refutar tu misma pregunta. Muy bien, como una vez más, pues hemos comprobado que lo que los trinitarios dicen, nunca te van a dar un versículo. Él dijo, y pueden ver el video, en su entrada él usó para contrarrefutar Hechos 17, donde yo dije que el Padre es esa divinidad que creó todas las cosas y que Jesucristo mismo dijo, te doy gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Y Pablo dice el Señor Dios del cielo y la tierra y lo llama creador. Basado en eso, él quiso contrarrefutar diciendo que Jesucristo también estaba creando con el Padre como el agente creador y usó Juan 1 del 1 al 3. Y mi pregunta ahorita fue tan clarita y él dijo que la había entendido. Resulta que él dice que no va a hallar un texto que diga eso. Y si no está un texto, Julio, ¿por qué ustedes son tan atrevidos a decir que un texto está en la Biblia pero no está? Luego, siempre en tus respuestas usas preconceptos y teología, pero a la hora que yo te pregunto, cada pregunta me has dicho, no dice. Pero te vas a apoyar en otros lados, ¿estás seguro que en esos otros lados sí dice eso? Si en Hebreos 1:2 dice, ¿y por quién asimismo hizo las edades? Julio, ¿te has dado cuenta qué palabra es la que está en Hebreos 1:2 cuando dice por quién asimismo? ¿Sabes qué palabra es? Es la palabra hebrea, griega, día. A través de Jesucristo, Dios creó, pero no está creando planetas, porque la palabra que está ahí es la palabra eons, por quien asimismo hizo las edades. A través del Cristo que murió en la cruz y Dios lo resucitó y lo puso por cabeza de la edad venidera,
esa edad venidera es la que el Padre ha creado a través del sacrificio y resurrección del Cristo. Tú lo trasladaste a Génesis. ¿Qué vainas tiene que ver Jesucristo con Génesis? Y entonces, pero mi pregunta fue de Juan 1, verso 1 al 3, que si ahí decía que Jesucristo estaba en Génesis creando. Y han dicho que no dice textualmente, pero les gusta usar palabras cuando ustedes dan respuestas y no está en el texto. Puff. Ok, gracias. Gracias, Eli. Excelente. Última pregunta del debate. Esa era la última de él, moderador. Sí, esa era la última de él, ¿verdad? Sí, la última. Falta la última pregunta tuya, Julio Quevedo, y se acaba el debate. Ok. Pregunta con texto bíblico, por favor. ¿Cómo dijiste? Tu pregunta, tu última John, pregunta. ok, Que hagas tu sí. última pregunta, Julio, que hagas tú tu última pregunta. Sí, ahí mismo en Juan capítulo 1, iba a hacer otra pregunta en Romanos 9:5, pero no la voy a hacer porque ya tenía formulada. Voy a cerrar mi Biblia. Mi pregunta está basada en San Juan capítulo 1, verso 1. El verso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo... Perdón, lo leo mejor para no parafrasearlo. Lo leo, tranquilo, no hay ningún problema. Esta es una pregunta sencilla y rápida. ¿Es sí o no y por qué? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La pregunta es sencilla. En la última cláusula donde dice el verbo era Dios, lo que llamamos logos, este logos es Dios, sí o no y por qué, según el versículo. Ok, bastante claro. Adelante, Sí, correcto. En la traducción le traducen y el verbo era Dios. Hay otras Biblias que dice y la palabra era divina. En otras Biblias dice y la palabra era poderosa. Y en otras versiones también van a leer que dice y Dios era esa palabra. O sea, que es un atributo que se le da al verbo, decir, y el verbo era Dios, como lo que Dios es el verbo, porque el verbo viene de la palabra griega. Selvi, la respuesta tiene que ser sí o no, y después argumenta. Sí, yo le dije que sí es, sí, las traducciones así lo traducen y fue un sí. Adelante. Correcto, las traducciones lo traducen que el verbo era Dios y viene de la palabra logos. La palabra logos significa voz, palabra, decreto, mandato, mandamiento, lo que alguien dice, un mensaje, el pensamiento, traer a la realidad una concepción. Entonces, en el principio era eso que acabo de mencionar, y eso que acabo de mencionar era con Dios, y Dios era eso, o eso era Dios. Y entonces ese verbo fue lo que dice, y aquel verbo o aquel mensaje o aquella palabra que Dios tenía preparada viene a ser realidad. Por eso fue hecha carne, metafóricamente o alegóricamente se le personifica como a alguien. No es una persona, porque no hay un texto en el Nuevo Testamento que diga que Jesús es el verbo, y él lo admitió, que no había texto que dijera Jesús es el verbo en Apocalipsis 19:13, donde patinó. Ok, te quedan 15 segundos. Ok, Selvin, gracias. Tu última refutación en 2 minutos. Participante Julio Quevedo, y se acaba el debate. Adelante, por favor. Bueno, tengo dos minutos, ¿no? Para dialogar si vamos a ir a comer después de esto. Él me acaba de entregar absolutamente el debate. Él acepta que este logos ahí es Dios. Te pido por favor que me silencies tu micrófono porque yo fui muy respetuoso. Por favor. El verso dice y el verbo era Dios. Este logos. ¿Quién es este logos? Lo que él en todo el debate ha negado, ¿verdad? ¿Quién es este logos? Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, aquel logo fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Allá nos da otra claridad. ¿Quién es este elemento, verdad?
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros se dé comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Volvamos a Juan capítulo 1 verso 14. Ahí nos da luz también quién es este verbo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne, que él acaba de aceptar que es Dios. Menciona una cláusula encerrada y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Usted va a la Biblia, por supuesto, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Filipenses capítulo 2 ya lo vimos, así que este hombre quedó totalmente refutado. Él aceptó que Logos es Dios y Logos es Jesucristo, el unigénito del Padre. Muchas gracias, John, que Dios te bendiga y Dios bendiga la vida de este varón también. Adelante, John, no sé quién se despide primero. Ok, gracias por ambos participantes por no ponerse adjetivos. Tienen 3 minutos cada uno para despedirse, por favor. Adelante, Selvin, te escuchamos. Prende tu micro, Selvin. Sí, tenía cerrado el micrófono. Bueno, gracias a Julio por haber aceptado el debate y por, pues, llevarlo de una manera como esperaba, pues, que se portara como caballero y no el pedante, el patán que es en sus en vivos ofendiendo a la gente. Y te agradezco que lo hayas estado a la altura aquí. Y mi final, lo que voy a decir es esto, que primero admites que no hay, que en el texto que supuestamente más claro para el trinitarismo del cristianismo es Apocalipsis 19:13, donde tú en tu entrada, en tu introducción dijiste que Jesús, que el verbo es Jesús. Y después cuando yo te hice la pregunta, patinaste y sin patines diciendo que no, que Jesucristo es llamado el verbo, no que es el verbo. Pero ahorita, en tu última contrarrefutación de la pregunta número 5, acabas de volver a decir que Jesús es el verbo. Bueno, entonces, ¿es el verbo o no es el verbo? La gente lo va a saber. ¿Qué vaina dijiste tú en este debate? Y por último, la otra cosa que has estado usando es usando palabras que no están en el texto. No están. Entonces, solo queda decir una cosa. El debate era si Jesucristo, si hay deidad de Jesucristo, y tú no te enfocaste en lo que es la deidad de Jesucristo. En mi entrada, yo hablé de los textos que sí mencionan la palabra literalmente en las traducciones, la palabra deidad. Y en las 3 lo mostré con el contexto que estaba hablando del Padre. Porque a la deidad se le da que es el creador, a la deidad se le llama Dios y a la deidad se llama el Padre. No hay ningún texto que diga que la deidad es Jesucristo. Siempre en el contexto la deidad es el Padre, el creador o Dios. Y tú no lo demostraste esta noche. Lo último que has hecho es decir, me entregó el debate, me entregó el debate. Es una confiable de los trinitarios decir, para que el público los oiga, me entregó el debate, porque tú digas, eso no queda en el video. En el video va a mirar todos los bloopers, se dice en inglés, o los planchones donde te has quedado sin palabras, donde te has quedado nada que decir. John te ha obligado, pero responde la pregunta. John te obligó en 2 preguntas a seguir respondiendo y te fuiste a Génesis, te fuiste aquí, te fuiste allá y te olvidaste que era una pregunta. Y empezaste a dar vuelta como que estás en tu iglesia predicándole a personas que no leen la Biblia. Aquí no ocurre eso porque... Y otra cosa de último que te quejaste es que tú quieres un texto que diga literal ahí. Bueno, ¿eso es lo que tú afirmas? Entonces, ¿cómo yo no te voy a preguntar si Jesús es el verbo sí o no? Si tú dices que el verbo es Jesús o Jesús es el verbo, yo te lo tengo que preguntar. Cosa que esta noche tú dijiste que no era, que se llamaba. Pero es un nombre nuevo. Yo te lo probé que es un nombre nuevo que se le da. ¿Cómo es que es un nombre nuevo que solo Jesucristo conocía? Pero en Juan 1:1 tú dices que el verbo es Jesús. Absolutamente todo. Todo un desastre. Se desborona. Tú has refutado la Trinidad esta noche. La has refutado. Y estoy seguro que los que hacen videos de crítica en YouTube van a usar este debate. Aunque vayan en contra mía, yo no tengo problema que vayan en contra mía, que soy un hereje, pero sí van a ver el desastre que has hecho esta noche.
No has sabido defender la Trinidad, pero lo único que sabes, y te lo digo, cuida tu boca de andar ofendiendo a la gente. Que te quede experiencia que con Biblia no sabes nada. Gracias. Gracias, participante Selvin. Adelante, tómate tus 3 minutos, Julio. Sí, hay alguien que lo está retando de aquí desde mi público a él. No sé si puede él responder, ¿no? ¿Quién es? Se llama Pedro Sosa. Como no lo puedo subir, entonces no, porque estamos aquí, no. Pedro Sosa. Privado, que le escriba su cuenta por privado. Despídete, Excelente. Julio. No hablamos. Despídete, Julio. 3 minutos. Adiós. 3 minutos. Ok. Sí, no, yo no voy a decir que él es ignorante de la escritura. No pasa nada. De hecho, la intención mía era demostrarle que Jesucristo es divino. Y aunque él dice que no sé nada, no importa. Mi intención no era llevarme la gloria yo de decir yo sé más que tú o tú eres un hereje. Y eso lo voy a seguir reiterando. No aquí, porque yo acordé no hacerlo aquí. Pero la intención mía era glorificar a Dios, glorificar a Cristo y que la gente aprenda de la palabra. No era intención de avergonzarlo, decirle que yo ni siquiera no saqué apenas primaria. Para la gloria de Dios he aprendido a leer bastante la Biblia. Y la Biblia es clara, ¿no? Cuando menciona que el que se hizo carne fue Jesucristo. Se lo demostré con Romanos 8:3, donde dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Y si él niega estos versículos y él dice que este sujeto no es el mismo de Juan 1:14, la Biblia es clara cuando dice quién es el mentiroso y el anticristo, sino que aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Si él dice que él acepta que el verbo se hizo carne, pero que Jesucristo no es el verbo, entonces él tiene a dos sujetos ahí. Y eso es un problema tremendo para él. Y le pido a Dios que lo ayude y lo ilumine a sus hijos y a todo lo que él representa. Veré que él es un líder aquí en TikTok, aparentemente tiene muchos seguidores, y que cuando Dios transforme la vida de él y acepte la verdad de las Escrituras, será de gran bendición. Que Dios te bendiga, Selvin. John Félix, despídete porque yo estoy en mi live. Ok, gracias. Por unirse al live cerrado el tema, el debate. Ok, gracias. Bendiciones, Julio. Gracias, Selvin. ¿Te puedo retirar o te retiro? ¿Cómo es? Si puedes retirar, te retiro nada más, Julio, por favor. Voy a hablar un ratito con Selvin. Ok, solo que me diga qué le digo a Pedro, ¿no? Que me contacte. Ok. Que me contacte. Listo. Dale mi contacto. Listo. Hazle su cuenta, Julio. Invita al debate, Selim, de mañana. Adelante, te escuchamos. Para todos, mañana a las 9 p.m. hora de Washington, D.C., tengo un debate con John Félix. El debate es acerca de la preexistencia. Él va por la parte positiva, que Cristo preexistió. Nosotros los unitarios creemos que Cristo no preexistió. Y de eso se va a tratar el debate mañana. Mañana 9 p.m. hora de Washington, D.C. Ok, así es. Hora 9, sí, hora 9 de Estados Unidos, hora 8 de la noche, hora de Perú, 9 de la noche, hora de Chile, 8 de la noche, hora de Colombia y Ecuador, y 6 de la tarde, hora de California. Mañana.